La defensa imposible. La madrugada caía como plomo sobre la Ciudad de México cuando Roberto Mendoza atravesó las puertas del despacho jurídico Cantú y Asociados con su portafolio desgastado bajo el brazo. A sus 23 años, el joven becario de la Facultad de Derecho de la UNAM había aprendido que las grandes oportunidades raramente llegaban en horarios convencionales. Eran las 5 de la mañana y Roberto ya llevaba 2 horas despierto, revisando códigos y jurisprudencias en su pequeño cuarto de la colonia agrícola oriental, donde el ruido del metro lo despertaba cada día sin falta. El despacho estaba ubicado en la prestigiosa zona de Polanco, un mundo completamente diferente al suyo, pero Roberto había conseguido su pasantía allí gracias a su promedio de 9.8 y una tesis sobre derecho mercantil que había impresionado hasta al más escéptico de los catedráticos. Vestía el único traje que poseía, heredado de su difunto padre, un maestro de primaria que siempre le había inculcado que la educación era la única herencia real que podía dejarle. Las mangas le quedaban ligeramente cortas y los zapatos mostraban el desgaste de incontables caminatas desde el metro, pero Roberto los mantenía impecablemente limpios y lustrados cada noche. Su labor como becario consistía principalmente en organizar expedientes, fotocopiar documentos y preparar café para los 8 abogados titulares del despacho, tareas que él realizaba con la misma dedicación que si estuviera argumentando ante la Suprema Corte. Esa mañana, sin embargo, algo era diferente. Al entrar a la sala de juntas, Roberto encontró un caos inusual. Folders desperdigados por todas las mesas, tazas de café a medio terminar y en el centro un expediente monumental que parecía haber explotado en cientos de documentos. La licenciada Verónica Cantú, socia fundadora del despacho, permanecía de pie junto a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte de la ciudad que comenzaba a despertar. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así vamos a poder seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto dejó su portafolio en silencio y comenzó a recoger las tazas sucias, como hacía cada mañana, pero la voz de la licenciada Cantú lo detuvo. Déjalo, Roberto, hoy eso es lo de menos. Su tono era de una derrota que el joven nunca había escuchado en ella. La abogada se volvió y Roberto pudo ver las ojeras profundas bajo sus ojos, señales de una noche sin dormir. Supongo que te estarás preguntando qué pasó aquí, dijo ella señalando el desorden. Roberto asintió en silencio, esperando. El caso Industrias Fermín, ¿has oído hablar de él? Roberto frunció el ceño buscando en su memoria. El nombre le sonaba vagamente de los comentarios que había escuchado entre los pasantes, siempre en voz baja, siempre con un tono de preocupación. Es el caso del empresario que están acusando de fraude fiscal, ¿verdad?, respondió Roberto con cautela. La licenciada Cantú soltó una risa amarga. Fraude fiscal, evasión tributaria, lavado de dinero, falsificación de documentos. El SAT y la Fiscalía General le echaron todo el arsenal encima. Llevamos 6 meses con este caso, Roberto. 6 meses. Y anoche, los últimos 4 abogados que quedaban en el equipo de defensa renunciaron. Roberto sintió que el estómago se le revolvía. Conocía las implicaciones de lo que estaba escuchando. Un despacho no podía simplemente abandonar a un cliente, no sin consecuencias graves para su reputación. Ya habían renunciado otros 4 antes, continuó la licenciada, caminando hacia la mesa y dejándose caer en una silla. Los primeros 2 se fueron el mes pasado. Dijeron que el caso era indefendible, que don Fermín Solares era claramente culpable y que no querían mancharse las manos. Los siguientes 2 renunciaron hace 3 semanas, argumentando que la presión mediática era demasiado. Y los últimos 4, bueno, anoche me enviaron sus cartas de renuncia por correo electrónico. Ni siquiera tuvieron el valor de decírmelo en persona. Roberto permaneció de pie, procesando la información. Había leído sobre el caso Industrias Fermín en los periódicos. Era el escándalo del momento, el tipo de caso que arruinaba carreras y destruía reputaciones. Don Fermín Solares era un empresario de Guadalajara que había construido un imperio en la industria textil, pero ahora enfrentaba acusaciones que podrían enviarlo a prisión por décadas. Los medios lo habían crucificado, pintándolo como el símbolo perfecto de la corrupción empresarial mexicana. ¿Y usted qué va a hacer, licenciada?, preguntó Roberto, su voz apenas un susurro. Verónica Cantú
Cantú lo miró con una mezcla de agotamiento y algo que podría haber sido admiración. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Legalmente, no puedo abandonar al cliente a 3 semanas de la audiencia final. Sería una violación ética imperdonable. Pero tampoco puedo presentarme sola ante un tribunal con un caso de esta magnitud. Necesito un equipo, necesito investigadores, necesito... Su voz se apagó y por un momento pareció que iba a quebrarse. Roberto tomó aire profundamente. Lo que estaba a punto de decir era una locura, lo sabía. Era un becario de 3er año, sin licencia para ejercer todavía, sin experiencia real en juicios. Pero había algo en esa situación, algo en la manera en que la licenciada Cantú había luchado contra la marea mientras todos los demás huían, que resonaba con algo profundo en su interior. «Yo puedo ayudarla», dijo Roberto, y las palabras salieron con más firmeza de la que se sentía por dentro. «Sé que solo soy un becario, pero he estado estudiando el expediente. Lo he leído completo, licenciada. Todas las noches de las últimas 3 semanas, cuando todos se iban, me quedaba aquí leyendo cada documento, cada prueba, cada testimonio». La licenciada Cantú lo miró con una expresión que Roberto no pudo descifrar. «¿Has leído el expediente completo?» «Roberto, son más de 3.000 páginas, 3.247 para ser exactos», respondió Roberto. «Y he encontrado algo que creo que nadie más ha visto». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el sonido del tráfico que comenzaba a aumentar en Polanco parecía penetrar las ventanas del despacho. Verónica Cantú se inclinó hacia adelante y por primera vez esa mañana algo parecido a la esperanza cruzó por su rostro. «¿Qué encontraste?» Roberto se acercó a la mesa y comenzó a organizar los documentos con movimientos rápidos pero precisos, buscando páginas específicas entre el caos. La acusación se basa fundamentalmente en una serie de transferencias bancarias que supuestamente se hicieron desde las cuentas de Industrias Fermín a empresas fantasma en paraísos fiscales, ¿correcto? La licenciada asintió. «Sí, el SAT tiene registros bancarios que muestran movimientos de más de 200 millones de pesos a lo largo de 3 años. Es la evidencia principal. Pero hay un problema con esas transferencias», continuó Roberto, extrayendo varios documentos y poniéndolos lado a lado. «Las fechas no coinciden con los estados de cuenta originales. Mire, aquí está el reporte del SAT y aquí están las copias certificadas de los estados de cuenta bancarios que el mismo banco proporcionó mediante oficio judicial. Las transferencias que el SAT señala como hechas el 15 de marzo de 2020, por ejemplo, aparecen en los estados de cuenta originales del banco como hechas el 20 de marzo, 5 días de diferencia». La licenciada Cantú tomó los documentos, sus ojos moviéndose rápidamente entre las páginas. «Podría ser un simple error administrativo», dijo, pero su voz ya no sonaba tan convencida. «Eso pensé yo también al principio», admitió Roberto, «pero luego revisé todas las demás transferencias señaladas. ¿Y sabe qué, licenciada? En cada una de las 27 transferencias que el SAT usa como evidencia principal hay discrepancias de fechas, algunas de solo un día, otras de hasta una semana. Y hay más». Roberto sacó otro conjunto de documentos. «Miré los números de folio de las transacciones. Cada transferencia bancaria tiene un número de folio único generado automáticamente por el sistema del banco. Los folios que aparecen en el reporte del SAT no coinciden con los folios de los estados de cuenta certificados del banco. Ni uno solo coincide, licenciada». Verónica Cantú se puso de pie de golpe, la adrenalina reemplazando repentinamente el agotamiento. «¿Estás sugiriendo que alguien alteró los documentos que se presentaron al SAT?» «No solo lo sugiero», dijo Roberto, sacando un último documento de su portafolio personal. «Lo comprobé. Anoche, antes de irme, me tomé la libertad de hacer algo que tal vez me pueda costar mi pasantía, pero sentí que era necesario». Se detuvo, tomando aire. «Contacté directamente al banco, específicamente al Departamento de Asuntos Legales. Me presenté como asistente del despacho trabajando en el caso Industrias Fermín y solicité confirmación de los números de folio de las transacciones en cuestión. El oficial de cumplimiento me envió esta certificación a las 3 de la mañana. Extendió un documento oficial del banco con el sello y la firma del oficial. «Los números de folio que aparecen en el reporte del SAT no existen en el sistema del banco, licenciada. Simplemente no existen. Son falsos».
solos. La habitación pareció encogerse y expandirse al mismo tiempo. Verónica Cantú tomó el documento con manos que ahora temblaban, pero no de agotamiento, sino de la comprensión de lo que esto significaba. Si esto es cierto, Roberto, si esto es verdad, entonces no estamos ante un caso de evasión fiscal. Estamos ante un caso de fabricación de pruebas, de falsificación de documentos oficiales por parte de funcionarios del SAT. Exactamente, confirmó Roberto. Y si podemos demostrar eso en el tribunal, no solo ganamos el caso, sino que abrimos una investigación completamente nueva sobre quién está detrás de esto y por qué. La licenciada Cantú caminó en círculos por la habitación, su mente legal trabajando a toda velocidad. Esto explica muchas cosas. Explica por qué el caso avanzó tan rápido, a pesar de que la evidencia parecía circunstancial en muchos aspectos. Explica la presión mediática coordinada. Alguien quiere destruir a don Fermín Solares y están usando al SAT como arma. Hay algo más, agregó Roberto con cautela. Revisé los antecedentes del caso. Industrias Fermín ganó hace 2 años una licitación importante del gobierno estatal de Jalisco. Una licitación que, según rumores que encontré en notas periodísticas antiguas, otro empresario esperaba ganar. Un empresario con conexiones políticas muy fuertes. Verónica Cantú detuvo su caminar y miró a Roberto con una intensidad que el joven nunca había visto. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto? 3 semanas, licenciada. Desde que escuché a los primeros abogados decir que iban a renunciar, algo no me cuadraba. Un empresario como don Fermín Solares, que construyó su imperio durante 40 años sin un solo problema fiscal, de repente comete fraude de manera tan torpe y obvia, no tenía sentido. Así que empecé a investigar por mi cuenta, después de mis labores de becario, por supuesto. La licenciada Cantú se sentó lentamente y por un largo momento simplemente observó al joven becario que tenía frente a ella. Roberto Mendoza, con su traje heredado y sus zapatos gastados, con su portafolio viejo y sus ojos cansados de noches sin dormir, acababa de hacer lo que 8 abogados experimentados con décadas de práctica legal no habían logrado: encontrar la verdad detrás de la cortina de humo. Roberto, dijo finalmente, su voz cargada de emoción, ¿sabes lo que acabas de hacer? Acabas de salvar no solo un caso, sino posiblemente la vida de un hombre inocente, y de paso, acabas de salvar la reputación de este despacho. Roberto sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Solo hice lo que cualquier abogado debería hacer, licenciada, buscar la verdad sin importar dónde lleve. No, muchacho, respondió Verónica con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Hiciste lo que muy pocos abogados tienen el valor y la integridad de hacer. Y ahora, si estás dispuesto, necesito que me ayudes a preparar la defensa más importante de mi carrera. Durante los siguientes días, el despacho Cantú y Asociados se transformó en un búnker de guerra legal. Roberto y la licenciada Verónica trabajaban jornadas de 18 horas, documentando cada discrepancia, cada irregularidad, cada pieza de evidencia que demostraba la falsificación. Roberto había solicitado permiso temporal en la universidad para concentrarse completamente en el caso, una decisión que sus profesores habían apoyado cuando supieron la magnitud de lo que estaba enfrentando. La noticia de que solo quedaban 2 personas en el equipo de defensa de don Fermín Solares había corrido como pólvora por los círculos legales de la Ciudad de México. Algunos colegas llamaban a Verónica Cantú para expresar su preocupación, otros para burlarse de lo que consideraban un suicidio profesional. Pero ella ya no escuchaba las voces externas. Tenía un caso que ganar y un becario brillante que le había devuelto la fe en la profesión. Don Fermín Solares finalmente hizo su aparición en el despacho una semana antes de la audiencia final. Era un hombre de 65 años, de complexión robusta, con el cabello completamente blanco y unas manos grandes y callosas que delataban años de trabajo físico antes de convertirse en empresario. Cuando entró a la sala de juntas y vio solo a la licenciada Cantú y a un joven becario rodeados de documentos, su rostro se ensombreció. Licenciada Cantú, dijo con voz profunda y cansada, me han dicho que todos mis abogados renunciaron. Entiendo que la situación es difícil y no la culpo si usted también desea retirarse del caso. He aceptado que probablemente pasaré los últimos años de mi vida en prisión por un crimen que no cometí. Verónica Cantú se puso de pie y extendió la mano. Don Fermín, siento mucho
hecho que mis colegas no hayan tenido la fortaleza para continuar, pero le aseguro que yo no voy a abandonarlo. Y tampoco él, señaló a Roberto, quien se había levantado respetuosamente. Este es Roberto Mendoza, mi becario y ahora mi asociado en este caso. Y tengo que decirle, don Fermín, que este joven acaba de encontrar algo que podría cambiar todo. Durante las siguientes 3 horas, Roberto presentó sus hallazgos a don Fermín Solares. El empresario escuchaba en silencio, su expresión pasando de la resignación a la confusión, luego a la incredulidad y finalmente a algo parecido a la esperanza. Cuando Roberto terminó, don Fermín se reclinó en su silla, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Durante 6 meses, dijo con voz quebrada, 6 meses, he estado tratando de entender cómo es que estas acusaciones podían ser ciertas. Revisé cada registro, cada documento de mi empresa, interrogué a mis contadores, a mis administradores, incluso a mi propia familia. No podía comprender cómo era posible que yo hubiera cometido estos delitos sin saberlo. Me llegué a cuestionar mi propia cordura, licenciada. Pensé que tal vez estaba perdiendo la memoria, que quizás había hecho algo sin darme cuenta, y ahora me dice usted que todo fue fabricado. No solo fabricado, don Fermín, intervino Roberto con respeto, meticulosamente fabricado por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo, alguien con acceso a información confidencial de su empresa y con la capacidad de falsificar documentos oficiales del SAT. Esto no fue obra de un aficionado. Don Fermín miró a Roberto con una intensidad penetrante. Joven, ¿cuántos años tiene? 23, señor. ¿Y ya está litigando? No, señor. Todavía no tengo mi cédula profesional. Soy estudiante de Derecho, becario de este despacho. El empresario se volvió hacia Verónica Cantú. Licenciada, con todo respeto, ¿está poniendo mi caso en manos de un estudiante? Verónica sonrió. Don Fermín, este estudiante hizo en 3 semanas lo que 8 abogados experimentados no pudieron hacer en 6 meses. Encontró la verdad. Y sí, voy a tener su ayuda en la sala del tribunal, aunque no pueda litigar formalmente. Su mente legal es la mejor que he visto en 30 años de carrera. Don Fermín observó a Roberto durante un largo momento. Luego extendió su mano. Entonces, joven Roberto, le confío mi vida, mi empresa y el futuro de mi familia. No me defraude. Roberto estrechó la mano del empresario, sintiendo el peso de esa confianza como una losa sobre sus hombros. Haré todo lo que esté en mi poder, don Fermín. Se lo prometo. Los días previos a la audiencia final fueron un torbellino de preparación. Roberto había establecido contacto con el oficial de cumplimiento del banco, quien había accedido a testificar sobre las irregularidades en los números de folio. También habían conseguido a un perito en documentoscopía, un experto que podría demostrar ante el tribunal que los documentos presentados por el SAT contenían alteraciones. Pero el verdadero golpe maestro vino de una fuente inesperada. Roberto, en su meticulosa revisión de cada detalle, había notado que todas las supuestas transferencias fraudulentas habían sido procesadas desde una dirección IP específica. Con la ayuda de un experto en informática que había conocido en la universidad, logró rastrear esa IP hasta una oficina específica dentro del edificio del SAT en la Ciudad de México. Más específicamente, la oficina de un subdirector de auditorías llamado Mauricio Rentería. Una investigación más profunda reveló que Rentería tenía vínculos familiares con Gustavo Iñiguez, el empresario competidor que había perdido la licitación gubernamental frente a Industrias Fermín 2 años atrás. La noche antes de la audiencia, Roberto apenas durmió. Repasaba mentalmente cada argumento, cada pieza de evidencia, cada posible objeción que la fiscalía pudiera presentar. A las 4 de la mañana se levantó y caminó hasta la ventana de su pequeño cuarto. Podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Millones de personas durmiendo, ajenas al hecho de que al día siguiente, en una sala de tribunal, se decidiría no solo el destino de un hombre, sino también se expondría una conspiración que involucraba a funcionarios gubernamentales corruptos. Se preguntó qué pensaría su padre si pudiera verlo ahora. El maestro de primaria, que había trabajado doble turno para poder pagar la educación de su hijo, que había muerto de un infarto cuando Roberto apenas tenía 17 años, justo antes de que recibiera la noticia de su ingreso a la UNAM. Su padre siempre había creído que la educación era el único camino real hacia una
una vida mejor, que el conocimiento era la única herramienta que nadie podía quitarte. Y ahora Roberto estaba a punto de demostrar que su padre había tenido razón. El reclusorio Oriente, donde se realizaría la audiencia final, era un complejo intimidante que Roberto había visitado solo una vez antes, durante una práctica escolar. La mañana del juicio amaneció gris y amenazante, con nubes oscuras que presagiaban lluvia. Roberto llegó al tribunal a las 7 de la mañana, 2 horas antes de que comenzara la audiencia. Llevaba el traje de su padre recién planchado y una corbata que la licenciada Cantú le había regalado la noche anterior. Para que parezca un abogado de verdad, le había dicho ella con una sonrisa. La sala del tribunal se fue llenando gradualmente. Reporteros, curiosos, estudiantes de derecho que querían presenciar lo que muchos consideraban una defensa suicida. Del lado de la fiscalía, un equipo de 6 abogados del SAT y la Fiscalía General se preparaban con la confianza de quien sabe que tiene todas las cartas ganadoras. Cuando don Fermín Solares entró a la sala, escoltado por guardias de seguridad, Roberto pudo ver el peso de 6 meses de acusaciones en su rostro. El empresario había perdido peso, su traje le quedaba holgado y las ojeras profundas hablaban de noches de insomnio. Pero cuando sus ojos encontraron a Roberto y a la licenciada Cantú, algo de su antigua fortaleza pareció regresar. El juez, un hombre de unos 50 años llamado magistrado Ernesto Villalobos, entró a la sala con paso firme. Roberto había investigado también al juez. Sabía que tenía reputación de ser estricto pero justo, alguien que no se dejaba impresionar por la presión mediática ni por las apariencias. La audiencia comenzó con los alegatos finales de la fiscalía. El licenciado Julio Méndez, fiscal principal del caso, presentó un resumen devastador de las acusaciones. 200 millones de pesos desviados, empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales. Cada palabra estaba diseñada para pintar a don Fermín Solares como el arquetipo del empresario corrupto mexicano. Los reporteros tomaban notas frenéticamente y Roberto podía ver cómo algunos miembros del público asentían con convicción. Cuando el fiscal terminó, se volvió hacia la mesa de la defensa con una sonrisa suficiente. Y ahora, dijo el magistrado Villalobos, escucharemos a la defensa. Licenciada Cantú, proceda. Verónica Cantú se puso de pie, y con ella, Roberto. La licenciada había insistido en que él permaneciera a su lado durante toda la presentación, a pesar de que técnicamente no tenía derecho a estar en la barra. Su señoría, comenzó Verónica con voz clara y firme, durante los últimos 6 meses, este tribunal y el público mexicano han sido testigos de lo que parece ser un caso abierto y cerrado de fraude fiscal. La evidencia presentada por la Fiscalía parece sólida, los números son impresionantes y la conclusión parece inevitable. Pero hoy voy a demostrar que esta no es la historia de un empresario corrupto. Esta es la historia de una conspiración criminal, de la fabricación de evidencia y del abuso de poder por parte de funcionarios públicos que juraron defender la ley. El murmullo que recorrió la sala fue inmediato. El fiscal Méndez se puso de pie de un salto. Protesto, su señoría. La defensa está haciendo acusaciones infundadas sin presentar evidencia. Entonces, permítame presentar la evidencia, respondió Verónica con calma. Roberto, por favor. Roberto activó el proyector que habían instalado la noche anterior con permiso del tribunal. En la pantalla grande apareció la primera imagen, un documento del SAT mostrando una transferencia bancaria supuestamente realizada por Industrias Fermín. Esta es la transferencia número 1 en la acusación de la Fiscalía, explicó Verónica. Según este documento, don Fermín Solares transfirió 3 millones de pesos a una empresa fantasma en las Islas Caimán el 15 de marzo de 2020. El número de folio de esta transacción, según el documento del SAT, es B47392MX. Roberto cambió la imagen. Ahora aparecía el estado de cuenta certificado del banco. Este es el estado de cuenta oficial del banco, certificado mediante oficio judicial. Como pueden ver, no existe ninguna transacción el 15 de marzo de 2020, pero sí existe una transacción el 20 de marzo, 5 días después, por la misma cantidad. Sin embargo, el número de folio es completamente diferente, B5103MX. El silencio en la sala
ahora era absoluto. Incluso los reporteros habían dejado de tomar notas, mirando fijamente la pantalla. Esto podría ser un error administrativo, continuó Verónica, excepto que este mismo patrón se repite en las 27 transferencias que forman el núcleo de la acusación. En cada una, las fechas no coinciden. En cada una, los números de folio son diferentes. Y en algunos casos, las cantidades tampoco coinciden exactamente. Roberto pasó rápidamente por una serie de imágenes mostrando cada discrepancia, cada irregularidad. El fiscal Méndez se había puesto pálido, buscando frenéticamente entre sus propios documentos. Su señoría, intervino Verónica, me gustaría llamar a mi primer testigo, el licenciado Carlos Muñoz, oficial de cumplimiento del Banco Nacional de México. Un hombre de unos 40 años, vestido formalmente, se levantó de la galería y se acercó al estrado. Después de jurar y proporcionar sus credenciales, Verónica comenzó su interrogatorio. Licenciado Muñoz, ¿puede explicar al tribunal cómo funcionan los números de folio en las transacciones bancarias? Por supuesto, respondió Muñoz con voz profesional. Cada transacción que se realiza en nuestro banco genera automáticamente un número de folio único. Este número es secuencial y está vinculado a la fecha exacta de la transacción. Es imposible que dos transacciones tengan el mismo número de folio y es imposible alterar un número de folio una vez generado. ¿Y qué puede decirnos sobre los números de folio que aparecen en los documentos presentados por el SAT en este caso? Muñoz tomó aire profundamente. Los he verificado personalmente contra nuestra base de datos. Ninguno de los números de folio que aparecen en los documentos del SAT existe en nuestro sistema. Son completamente falsos. El murmullo en la sala se convirtió en un estruendo. El magistrado Villalobos tuvo que usar su mazo repetidamente para restaurar el orden. El fiscal Méndez estaba de pie, gritando objeciones, pero su voz se perdía en el caos. «Orden», exigió el magistrado. «Licenciado Méndez, siéntese. Licenciada Cantú, continúe». Roberto vio la oportunidad. Se inclinó hacia Verónica y le susurró algo. Ella asintió y se volvió hacia el testigo. «Licenciado Muñoz, ¿es posible que estos documentos falsos hayan sido creados por alguien externo al banco?» «Técnicamente es posible, pero poco probable. Los documentos tienen el formato correcto, usan nuestros logos y sellos oficiales. Esto sugiere que quien los creó tenía acceso a plantillas internas del banco o era muy hábil falsificando documentos oficiales. O ambas cosas», agregó Verónica. «Gracias, licenciado Muñoz. No más preguntas». El fiscal intentó un contrainterrogatorio, pero estaba claramente descompuesto. Sus preguntas eran desorganizadas y Muñoz mantuvo su testimonio con firmeza profesional. Cuando el oficial de cumplimiento bajó del estrado, Roberto pudo ver que algunos miembros del público, incluidos varios reporteros, habían comenzado a ver el caso con ojos completamente nuevos. «Su señoría», continuó Verónica, «ahora me gustaría presentar evidencia adicional que demuestra no solo que los documentos fueron falsificados, sino que identifica quién está detrás de esta conspiración». Roberto activó una nueva serie de imágenes en el proyector. Eran capturas de pantalla de registros de IP, correos electrónicos y documentos de acceso. Todas las supuestas transferencias fraudulentas fueron procesadas desde una dirección IP específica, explicó Verónica. «Con la ayuda de expertos en informática, rastreamos esta IP hasta su origen». La siguiente imagen mostró un edificio gubernamental, edificio del Servicio de Administración Tributaria, oficinas centrales de la Ciudad de México, más específicamente la oficina del subdirector de auditorías, licenciado Mauricio Rentería. El fiscal Méndez se había puesto de pie nuevamente, pero ahora su protesta era débil, casi automática. El magistrado Villalobos lo ignoró, mirando fijamente la pantalla con expresión grave. «¿Tiene evidencia adicional que vincule al subdirector Rentería con esta supuesta falsificación?», preguntó el magistrado. «Sí, su señoría», respondió Verónica. «Roberto, por favor». Roberto presentó una serie de documentos que mostraban los vínculos familiares entre Mauricio Rentería y Gustavo Iñiguez, el empresario competidor de don Fermín Solares. Correos electrónicos obtenidos mediante solicitudes de información pública mostraban comunicaciones sospechosas entre funcionarios del SAT justo antes de que se iniciara la investigación contra Industrias Fermín. «Su señoría», dijo Verónica con voz que ahora resonaba
resonaba con autoridad moral. Lo que tenemos aquí no es un caso de evasión fiscal, es un caso de abuso de poder, de falsificación de documentos oficiales y de conspiración para destruir a un empresario honesto, con el fin de beneficiar a un competidor con conexiones políticas. Don Fermín Solares no solo es inocente de los cargos en su contra, sino que es la víctima de un crimen que merece ser investigado con todo el peso de la ley. El magistrado Villalobos se reclinó en su silla, su expresión impenetrable. Fiscal Méndez, ¿tiene algo que agregar? El fiscal se puso de pie lentamente. Su rostro había pasado por varias tonalidades de rojo y ahora estaba pálido como papel. Su señoría, solicito un receso para revisar esta nueva evidencia y consultar con mis superiores. Denegado, respondió el magistrado con firmeza. Ha tenido 6 meses para preparar su caso, licenciado. La defensa ha presentado evidencia seria de irregularidades en los documentos que su oficina presentó ante este tribunal. Necesito que responda ahora. ¿Puede refutar esta evidencia? Méndez abrió la boca, luego la cerró. Miró a sus colegas, quienes evitaron su mirada. Finalmente, con voz apenas audible, respondió: no en este momento, su señoría. El magistrado asintió lentamente. Luego se volvió hacia don Fermín Solares. Señor Solares, por favor, póngase de pie. Don Fermín se levantó, sus manos temblando ligeramente. Roberto podía ver lágrimas comenzando a formarse en los ojos del empresario. Basándome en la evidencia presentada hoy por la defensa y ante la incapacidad de la Fiscalía para refutar dicha evidencia, este tribunal declara absuelto de todos los cargos al acusado Fermín Solares. El mazo cayó con un golpe que resonó como un trueno. Además, continuó el magistrado con voz severa, ordeno que se inicie de inmediato una investigación formal sobre las irregularidades señaladas en los documentos presentados por el Servicio de Administración Tributaria. Fiscal Méndez, prepárese para cooperar plenamente con dicha investigación. Se levanta la sesión. El caos estalló en la sala del tribunal. Reporteros corrían hacia las salidas para enviar sus notas. El público gritaba y aplaudía, y el equipo de la Fiscalía salía precipitadamente entre murmullos y miradas de desconcierto. Don Fermín Solares colapsó en su silla, sollozando abiertamente. Verónica Cantú lo abrazó, ella misma llorando. Roberto permaneció de pie, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Habían ganado. Contra todo pronóstico, contra 8 abogados que habían abandonado el barco, contra un sistema que parecía determinado a destruir a un hombre inocente, habían ganado. Pero más que eso, habían expuesto una conspiración que sacudiría los cimientos del SAT y posiblemente llevaría a múltiples arrestos y juicios. Sintió una mano pesada en su hombro. Era don Fermín, quien se había levantado y ahora lo miraba con una mezcla de gratitud y respeto que Roberto nunca olvidaría. Joven Roberto, dijo el empresario con voz entrecortada, usted me salvó la vida. No hay forma en que pueda pagarle lo que ha hecho por mí y por mi familia. Roberto negó con la cabeza. Solo hice mi trabajo, don Fermín. Busqué la verdad. No, insistió el empresario. Hizo mucho más que eso. Cuando todos los demás huyeron, cuando abogados con décadas de experiencia abandonaron porque era más fácil salvar su reputación que arriesgarse por la justicia, usted, un becario sin licencia, se quedó y luchó. Eso no es solo trabajo, muchacho. Eso es integridad. Eso es vocación. Los días siguientes fueron un torbellino mediático. La historia del becario que había destapado una conspiración dentro del SAT se volvió viral. Periódicos, noticieros de televisión, programas de radio, todos querían entrevistar a Roberto Mendoza, pero el joven abogado, ahora repentinamente famoso, declinaba la mayoría de las invitaciones. Había regresado a sus clases en la UNAM, determinado a terminar su carrera adecuadamente. Sin embargo, 2 semanas después del juicio, recibió una llamada que cambiaría su vida. Era de don Fermín Solares, quien le pedía que lo visitara en las oficinas centrales de Industrias Fermín en Guadalajara. Roberto tomó un autobús nocturno, como siempre había hecho para sus viajes, demasiado consciente del costo de un boleto de avión. Llegó a Guadalajara en la madrugada y tomó un camión hasta la zona industrial donde se ubicaba la empresa. El complejo de Industrias Fermín era impresionante. Varios edificios modernos rodeados de áreas verdes, con el logo de la empresa brillando en la fachada principal. Cuando Roberto entró a la recepción, una secretaria
familia lo estaba esperando. ¿El joven Mendoza?, preguntó con una sonrisa amable. Don Fermín lo está esperando. Por favor, sígame. Lo condujo a través de pasillos elegantes hasta llegar a una oficina en el último piso. La puerta estaba abierta y don Fermín estaba de pie junto a una ventana panorámica que ofrecía una vista impresionante de la ciudad de Guadalajara. «Roberto», dijo el empresario, volviéndose con una sonrisa. «Gracias por venir. Sé que el viaje desde la Ciudad de México es largo». «No fue problema, don Fermín», respondió Roberto. «¿Para qué quería verme?» Don Fermín señaló una silla frente a su escritorio. «Siéntate, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». Una vez que ambos estuvieron sentados, el empresario sacó una carpeta de su cajón. «Roberto, durante las últimas 2 semanas he estado pensando mucho sobre el futuro. Tengo 65 años, mi salud no es lo que era, y mis hijos, aunque buenos en sus propias formas, no tienen el temperamento ni la visión para dirigir esta empresa cuando yo ya no esté». Roberto escuchaba en silencio, sin estar seguro de hacia dónde iba esto. «También he estado pensando en ti», continuó don Fermín. «Un joven de 23 años, todavía estudiante, que mostró más dedicación, más inteligencia y más integridad que abogados con décadas de experiencia, que trabajó noches sin dormir no por dinero, porque sé que no te pagaron extra por esas horas, sino porque era lo correcto». Abrió la carpeta y sacó varios documentos. «Roberto, quiero ofrecerte un trabajo, pero no un trabajo cualquiera. Quiero que te unas a Industrias Fermín como mi asesor legal personal. Termina tu carrera, obtén tu cédula, pero trabaja para mí mientras lo haces. Te ofrezco un salario que te permitirá no solo mantenerte, sino también ayudar a tu madre, pagar tus estudios y vivir con dignidad». Roberto sentía que el corazón le latía tan fuerte que don Fermín probablemente podía escucharlo. «Don Fermín, yo no sé qué decir. Es una oferta increíble, pero tengo que preguntarle, ¿por qué yo? Hay miles de abogados con más experiencia, con mejores conexiones». El empresario sonrió. «Precisamente por eso, muchacho. Porque me preguntas por qué tú. Porque tu primera reacción no es aceptar sin más, sino cuestionar si lo mereces. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Pero hay más», continuó don Fermín, su expresión volviéndose seria. «La investigación que se abrió gracias a tu trabajo ha destapado algo mucho más grande de lo que imaginamos. Mauricio Rentería no actuaba solo. Había toda una red de corrupción dentro del SAT, funcionarios que se vendían al mejor postor para destruir empresas competidoras o para extorsionar. Tu descubrimiento ha iniciado una limpieza que el país necesitaba desesperadamente. Y eso, Roberto, eso es algo que ningún salario podría pagar». Roberto sintió lágrimas en sus ojos. Pensó en su padre, en las noches que pasó despierto estudiando, mientras escuchaba el metro pasar, en los comentarios despectivos de compañeros más privilegiados que se burlaban de su traje heredado y sus zapatos gastados. Todo había valido la pena. «Acepto», dijo finalmente, «con una condición». Don Fermín levantó una ceja. «¿Una condición?» «Sí». Roberto se inclinó hacia adelante. «Quiero que parte de mi trabajo sea crear un programa de becas en Industrias Fermín. Becas para estudiantes de derecho de escasos recursos, para darles las oportunidades que yo tuve, porque yo llegué hasta aquí gracias a una beca de la UNAM, y quiero que otros jóvenes tengan esa misma oportunidad». El empresario lo miró durante un largo momento. Luego estalló en una carcajada que llenó toda la oficina. Por supuesto que sí. Ya ves por qué te quiero en mi empresa, muchacho. No solo piensas en ti mismo, ya estás pensando en cómo ayudar a otros». Se levantó y extendió la mano. Roberto la estrechó, sintiendo que su vida estaba tomando un giro que nunca había imaginado posible. Los meses siguientes fueron de transformación completa. Roberto terminó sus últimos semestres de la carrera mientras trabajaba medio tiempo para Industrias Fermín, asesorando en asuntos legales y ayudando a establecer el nuevo programa de becas. El escándalo del SAT creció hasta convertirse en uno de los casos de corrupción más grandes de la década. Mauricio Rentería y otros 6 funcionarios fueron arrestados y enfrentaban cargos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y asociación delictuosa. Gustavo Iñiguez, el empresario competidor que había orquestado todo, huyó del país, pero una orden de aprehensión internacional pendía sobre su cabeza. La licenciada Verónica Cantú vio su despacho inundado de nuevos clientes, empresarios que habían sido víctimas de acusaciones similares y que ahora buscaban justicia. Roberto, por supuesto, se convirtió
convirtió en su mano derecha, trabajando en casos que gradualmente se volvían más complejos y significativos. Un año después del juicio, Roberto Mendoza se graduó con honores de la Facultad de Derecho de la UNAM. La ceremonia se realizó en el Palacio de Minería, un edificio histórico del centro de la Ciudad de México. Entre el público estaban don Fermín Solares y toda su familia, la licenciada Verónica Cantú con varios colegas del despacho, y lo más importante para Roberto, su madre, quien lloraba de orgullo en primera fila. Cuando Roberto subió al estrado para recibir su título y su mención honorífica, el director de la facultad tomó el micrófono. «Señoras y señores», dijo con voz solemne, «es mi honor presentar a Roberto Mendoza Gutiérrez, quien no solo se gradúa con el más alto promedio de su generación, sino que, cuando aún era estudiante, destapó uno de los casos de corrupción más significativos en la historia reciente de nuestro país. Roberto representa lo mejor de la profesión legal: inteligencia, dedicación y, sobre todo, integridad moral inquebrantable». Los aplausos fueron ensordecedores. Roberto bajó del estrado con su título en mano, buscando entre el público hasta que encontró los ojos de su madre. Ella sonreía a través de las lágrimas, y Roberto supo que, de alguna manera, su padre también estaba presente en ese momento. 2 años más tarde, Roberto Mendoza era ya un abogado establecido, socio junior en el despacho Cantú y Asociados, y director del programa de becas de Industrias Fermín, que ahora apoyaba a 50 estudiantes de Derecho de escasos recursos cada año. Vivía en un departamento modesto pero cómodo en la colonia Roma. Ya no tenía que preocuparse por el costo del metro, y su madre había podido finalmente jubilarse con dignidad. Pero Roberto nunca olvidaba de dónde venía. Cada mañana, antes de dirigirse a la oficina en su coche usado pero confiable, pasaba por su antiguo barrio en la Agrícola Oriental, recordándose a sí mismo el camino que había recorrido. Una tarde de viernes, Roberto estaba en su oficina revisando casos cuando su secretaria lo interrumpió. «Licenciado Mendoza, hay un joven en la recepción que insiste en hablar con usted. Dice que es urgente. No tiene cita, pero…». Su voz se suavizó. «Se parece mucho a como usted me describió que era hace unos años». Roberto dejó sus documentos y salió a la recepción. Allí, de pie con un portafolio desgastado y un traje que claramente era de segunda mano, había un joven de unos 19 o 20 años. Sus zapatos estaban gastados pero pulcramente lustrados, y en sus ojos había esa mezcla de esperanza y determinación que Roberto reconocía muy bien. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó Roberto con una sonrisa amable. El joven tragó saliva, nervioso. «Licenciado Mendoza, mi nombre es David Reyes. Soy estudiante de segundo año de Derecho en la UAM. Leí sobre usted, sobre el caso Industrias Fermín, y yo necesito ayuda». Roberto lo invitó a pasar a su oficina y le ofreció asiento. David se sentó en el borde de la silla, claramente incómodo en el elegante entorno. «Cuéntame, David, ¿qué tipo de ayuda necesitas?». El joven sacó algunos documentos de su portafolio. «Mi tío tiene un taller mecánico en Nezahualcóyotl. Es un hombre honesto, trabajador, que nunca ha tenido problemas con nadie. Pero hace 3 meses, un grupo de funcionarios de la delegación llegó diciendo que su taller estaba en violación de no sé cuántas normas ambientales y de zonificación. Le han impuesto multas enormes, amenazas de cierre, y mi tío cree que es porque no quiso pagar un soborno que le pidieron». Roberto tomó los documentos y comenzó a revisarlos. Las tácticas eran familiares: multas excesivas por violaciones menores o inventadas, procesos acelerados que no daban tiempo para una defensa adecuada, presión para llegar a un acuerdo bajo la mesa. «¿Tu tío tiene abogado?», preguntó Roberto. David negó con la cabeza, avergonzado. «No puede pagarlo, licenciado. Por eso vine a buscarlo a usted. Sé que probablemente es muy caro, pero yo estaba pensando que tal vez podría, no sé, trabajar para usted sin paga, como becario, hacer lo que sea necesario, si usted pudiera ayudar a mi tío». Roberto miró al joven frente a él y vio su propio reflejo de hace 3 años. La misma determinación, la misma disposición a trabajar sin paga con tal de ayudar a un ser querido, la misma fe en que la educación y el esfuerzo podían marcar la diferencia. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía más allá. Pensó en don Fermín Solares, quien había apostado por un becario sin experiencia cuando todos los demás habían huido. Pensó en la licenciada Verónica Cantú, quien había confiado
confiado en él cuando no tenía ninguna razón para hacerlo. Pensó en su padre, quien siempre le había enseñado que la verdadera medida de una persona era cómo trataba a aquellos que no podían ofrecerle nada a cambio. Se volvió hacia David con una decisión tomada. No necesitas trabajar sin paga, David. Lo que necesitas es una oportunidad de aprender mientras ayudamos a tu tío. Te ofrezco una beca en este despacho. Trabajarás conmigo en el caso de tu tío y en otros casos también. Te pagaremos lo suficiente para que puedas concentrarte en tus estudios sin tener que preocuparte por dinero. Y cuando te gradúes, si demuestras el mismo compromiso que veo en tus ojos ahora, tendrás un lugar en este despacho. David lo miró con incredulidad. Licenciado, yo no sé qué decir. ¿Por qué haría esto por mí? Ni siquiera me conoce. Roberto sonrió, y en esa sonrisa había años de experiencia, de lucha, de victoria. Porque alguien hizo lo mismo por mí cuando yo estaba exactamente donde tú estás ahora. Porque la educación y las oportunidades no deberían ser privilegios de unos pocos, sino derechos de todos los que están dispuestos a trabajar por ellas. Y porque creo en pagar hacia adelante lo que otros me dieron. Se acercó a David y le extendió la mano. Así que, ¿qué dices? ¿Estás listo para trabajar duro, para aprender todo lo que puedas y para ayudar a tu tío a obtener justicia? David estrechó la mano de Roberto, lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí, licenciado, estoy listo. Durante las siguientes semanas, Roberto y David trabajaron juntos en el caso del taller mecánico. Como Roberto había sospechado, se trataba de un esquema de extorsión operado por funcionarios corruptos de la delegación. Usando las mismas técnicas de investigación meticulosa que había aprendido en el caso Industrias Fermín, Roberto pudo documentar el patrón de extorsión, identificar a los funcionarios involucrados y presentar una demanda formal. El caso ganó atención mediática cuando varios otros pequeños empresarios de Nezahualcóyotl se presentaron con historias similares. Lo que había comenzado como la defensa de un solo taller mecánico se convirtió en una demanda colectiva contra toda una red de corrupción a nivel municipal. 3 meses después, 5 funcionarios fueron destituidos y enfrentaban cargos penales. El taller del tío de David no solo fue exonerado de todas las multas, sino que recibió una compensación por los daños sufridos. Y David, quien había demostrado ser tan dedicado y brillante como Roberto había esperado, se convirtió en uno de los becarios más prometedores del despacho. Una tarde, después de que se anunció la sentencia favorable en el caso de Nezahualcóyotl, Roberto estaba en su oficina cuando recibió la visita de don Fermín Solares. El empresario, ahora de casi 70 años, entraba con paso más lento, pero con la misma presencia imponente de siempre. «Roberto», dijo don Fermín, sentándose sin ceremonias en una silla frente al escritorio, «vengo a hacerte una proposición». Roberto dejó sus documentos. «Usted dirá, don Fermín». El empresario sacó una carpeta, un gesto que le recordó a Roberto su propio encuentro años atrás. «He decidido retirarme, muchacho, oficialmente. Mis hijos dirigirán la parte operativa de Industrias Fermín, pero necesito a alguien en quien confíe completamente para supervisar todos los asuntos legales y de cumplimiento, no solo para la empresa, sino para mis otros negocios y para mi familia. Quiero que seas mi consejero general, Roberto, con todo lo que eso implica: salario de ejecutivo, participación en las decisiones estratégicas de la empresa, un asiento en el consejo de administración. Sé que eres joven, que apenas tienes 26 años, pero ya has demostrado más sabiduría y carácter que hombres con el doble de tu edad». Roberto se reclinó en su silla, procesando la oferta. Era exactamente el tipo de oportunidad con la que cualquier abogado soñaría. Seguridad financiera completa, prestigio, poder. Pero había algo más que considerar. «Don Fermín», dijo finalmente, «su oferta es increíblemente generosa y estoy profundamente honrado. Pero tengo que preguntarle, ¿puedo seguir llevando casos como el del taller mecánico? ¿Puedo seguir defendiendo a personas que no pueden pagar abogados caros, pero que necesitan justicia desesperadamente?» Don Fermín lo miró durante un largo momento. Luego estalló en esa risa característica que llenaba cualquier habitación. «Por eso te quiero en mi empresa, muchacho, porque te ofrezco el mundo y tu primera preocupación sigue siendo ayudar a los demás. Por supuesto que puedes seguir llevando esos casos. De hecho, quiero
quiero que lo hagas. Establece una división de Industrias Fermín dedicada a ofrecer servicios legales pro bono. Yo la financiaré completamente. Pero hay una condición, agregó don Fermín, su expresión volviéndose seria. Quiero que entrenes a la siguiente generación. Quiero que encuentres más jóvenes como David, como tú mismo hace años, y les des las mismas oportunidades que yo te di. Que este ciclo de ayuda y gratitud nunca se rompa. Roberto extendió su mano. Trato hecho, don Fermín. Pasaron otros 5 años. Roberto Mendoza, ahora de 31 años, era uno de los abogados más respetados de México. Como consejero general de Industrias Fermín, había ayudado a expandir la empresa a nuevos mercados mientras mantenía los más altos estándares éticos, pero su verdadera pasión seguía siendo el trabajo pro bono. La división de servicios legales gratuitos de Industrias Fermín, que ahora dirigía, había manejado más de 300 casos en 5 años, defendiendo a pequeños empresarios, trabajadores, estudiantes y familias que de otra manera no habrían tenido acceso a representación legal de calidad. El programa de becas que había iniciado ahora apoyaba a 200 estudiantes de derecho cada año, y varios de sus primeros becarios ya se habían graduado y unido al despacho o a la división pro bono. David Reyes, quien ahora tenía 25 años, se había convertido en el brazo derecho de Roberto, manejando casos complejos con la misma dedicación y brillantez que su mentor. Era un martes por la tarde cuando Roberto recibió una llamada que lo transportó inmediatamente al pasado. Era la secretaria de la Suprema Corte de Justicia. El ministro presidente quería reunirse con él. La reunión se realizó una semana después en las elegantes oficinas de la Suprema Corte en el centro histórico de la Ciudad de México. El ministro presidente, un hombre distinguido de 60 años llamado Armando Salazar, recibió a Roberto con calidez. Licenciado Mendoza, dijo estrechando su mano, es un honor finalmente conocerlo en persona. Su trabajo no solo en el sector privado, sino especialmente su trabajo pro bono, ha llamado la atención de todos nosotros aquí en la Corte. El honor es mío, señor ministro, respondió Roberto. ¿En qué puedo servirle? El ministro Salazar lo guió a una sala de conferencias donde otros 4 ministros de la Corte ya estaban reunidos. Licenciado Mendoza, queremos ofrecerle una posición. Uno de nuestros ministros se retirará el próximo año y su nombre ha surgido repetidamente como candidato para reemplazarlo. Sería el ministro más joven en la historia de la Suprema Corte, pero creemos que su trayectoria habla por sí misma. Roberto sintió que el mundo se detenía. Ministro de la Suprema Corte. Era la posición más alta a la que un abogado podía aspirar en México, el pináculo de la profesión legal. Podría influir en la jurisprudencia del país, establecer precedentes que afectarían a millones de personas, ser parte de las decisiones más importantes de la nación, pero también significaría dejar su trabajo directo con clientes, especialmente con aquellos que más lo necesitaban. Significaría menos tiempo en las trincheras, menos casos individuales, donde podría ver el impacto directo de su trabajo en la vida de las personas. Señores ministros, dijo Roberto después de un momento de reflexión, estoy profundamente honrado por esta oferta. ¿Puedo tomarme un tiempo para considerarla y discutirla con mi familia y mentores? Por supuesto, respondió el ministro Salazar. Tómese todo el tiempo que necesite. Esta es una decisión que cambiará su vida. Esa noche, Roberto se reunió con las personas cuyas opiniones más valoraba, su madre, don Fermín Solares, la licenciada Verónica Cantú y David Reyes. Cada uno le dio su perspectiva, pero fue su madre quien dijo las palabras que resonaron más profundamente. Hijo, dijo ella tomando sus manos, tu padre siempre te enseñó que la educación era para servir, no solo para avanzar. Si esta posición te permite servir mejor a más personas, entonces es el camino correcto. Pero si sientes que te aleja de tu verdadera vocación, entonces no es para ti, sin importar el prestigio que traiga. Roberto pasó una semana en profunda reflexión. Visitó los lugares que habían marcado su camino, su antiguo cuarto en la Agrícola Oriental, la Facultad de Derecho de la UNAM, las oficinas del despacho Cantú y Asociados, donde había comenzado como becario, el taller mecánico del tío de David, que había sido uno de sus primeros casos pro bono. En cada lugar, recordó por qué había elegido estudiar Derecho, por qué había aguantado las noches sin dormir, los comentarios despectivos, las dificultades económicas.
becas. No había sido por prestigio o poder. Había sido porque creía en la justicia, en la dignidad de cada persona, en el poder transformador de dar voz a quienes no la tenían. Al final de esa semana, llamó al ministro presidente Salazar. «Señor ministro», dijo Roberto, «he reflexionado profundamente sobre su oferta y estoy inmensamente agradecido por ella, pero debo declinarla respetuosamente. Creo que mi vocación, al menos por ahora, está en seguir trabajando directamente con las personas que más necesitan ayuda legal. Quizás, en el futuro, cuando haya cumplido más plenamente con esta misión, pueda considerar un rol diferente. Pero hoy siento que mi lugar está en las trincheras». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, el ministro Salazar habló con voz cálida. «Licenciado Mendoza, su respuesta confirma exactamente por qué lo consideramos para este puesto. La Corte siempre estará abierta para usted cuando decida que es el momento correcto. Mientras tanto, siga haciendo el trabajo extraordinario que está haciendo. México lo necesita». 2 años más tarde, en una fría mañana de diciembre, Roberto Mendoza se encontraba en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UNAM. Había sido invitado como orador principal en la ceremonia de graduación, un círculo completo desde aquella tarde hace 9 años, cuando él mismo había recibido su título. Mientras subía al podio y miraba los rostros de los jóvenes graduados, muchos de ellos con las mismas esperanzas e inseguridades que él había tenido, Roberto sintió el peso de la responsabilidad y el privilegio de ese momento. «Queridos graduados», comenzó, su voz clara y firme, «hace 9 años yo estaba sentado exactamente donde ustedes están ahora. Era un joven de la Agrícola Oriental, hijo de un maestro de primaria, que había logrado graduarse de esta prestigiosa facultad gracias a una beca y a incontables noches sin dormir. No tenía conexiones, no tenía dinero, solo tenía mi educación y mi determinación. Algunos de mis compañeros más privilegiados se burlaban de mi traje heredado y mis zapatos gastados. Algunos profesores dudaban que alguien de mi origen pudiera realmente destacar en esta profesión. Y cuando comencé mi carrera como becario, haciendo café y fotocopiando documentos, muchos asumieron que ese sería el límite de mis aspiraciones. Pero estoy aquí para decirles que se equivocaron. No porque yo sea especial o excepcional, sino porque descubrí una verdad fundamental. En esta profesión, lo único que realmente importa es tu dedicación a la justicia, tu integridad moral y tu disposición a trabajar por aquellos que no pueden pagar por tu ayuda». Roberto hizo una pausa mirando los rostros atentos frente a él. «Voy a contarles una historia sobre 8 abogados experimentados que abandonaron un caso porque era demasiado difícil, demasiado arriesgado, demasiado impopular. Una historia sobre una abogada valiente que se negó a rendirse y sobre un becario que encontró la verdad que todos los demás habían pasado por alto». Durante la siguiente hora, Roberto narró la historia del caso Industrias Fermín. Habló sobre las noches revisando miles de páginas de documentos, sobre el momento en que descubrió las discrepancias que nadie más había visto, sobre el miedo y la emoción de presentar esa evidencia ante el tribunal, sobre la victoria no solo para un cliente, sino para la justicia misma. «Pero esa historia no termina con la victoria en el tribunal», continuó. «Termina, o más bien continúa, con cada becario que he tenido el privilegio de formar, con cada caso pro bono que hemos ganado, con cada persona que hemos ayudado a obtener justicia. Termina con jóvenes como David Reyes, quien llegó a mi oficina hace 7 años, con el mismo tipo de esperanza desesperada que yo había sentido años antes, y quien ahora es un abogado brillante ayudando a otros. La lección que quiero que se lleven hoy es esta: el prestigio vendrá, el dinero vendrá, las oportunidades vendrán, pero nunca, nunca olviden por qué eligieron esta profesión. Nunca olviden que detrás de cada expediente hay una persona real, con miedos reales, con esperanzas reales, que confía en que ustedes lucharán por su justicia». Roberto sacó de su bolsillo su vieja identificación de becario, desgastada y doblada. «Guardo esto en mi escritorio», dijo mostrándola al auditorio. «No porque necesite recordar de dónde vengo, eso nunca lo olvidaré. La guardo porque me recuerda que en algún lugar, ahora mismo, hay un joven sentado en un cuarto pequeño, estudiando bajo una luz tenue, preguntándose si todo este esfuerzo valdrá la pena. Hay una persona enfrentando injusticia, preguntándose si alguien
se preocupará lo suficiente como para ayudarla. Hay un caso que todos consideran perdido, esperando que alguien tenga el valor de luchar por él. Y quiero que ese joven, esa persona, ese caso, encuentren en ustedes lo que yo encontré en la licenciada Verónica Cantú y en don Fermín Solares. Alguien que crea en el poder transformador de la justicia, alguien que esté dispuesto a quedarse y luchar cuando todos los demás se hayan ido. Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores. Roberto bajó del podio y comenzó a caminar entre los graduados, estrechando manos, escuchando sus historias, sus esperanzas, sus miedos. Muchos le agradecieron por su inspiración, pero fue una joven quien se acercó al final, con los ojos llenos de lágrimas, quien realmente tocó su corazón. Licenciado Mendoza, dijo ella con voz temblorosa, mi nombre es Lucía Ramírez. Soy de un pueblo pequeño en Oaxaca. Mi familia vendió su tierra para poder pagar mis estudios. Vine aquí sin conocer a nadie, sin saber si podría siquiera sobrevivir en esta ciudad. Y hubo tantas veces en que quise rendirme, en que sentía que no pertenecía aquí, en que pensaba que había cometido un terrible error al dejar mi pueblo. Pero su historia, su ejemplo, me hizo seguir adelante. Y hoy me gradúo con honores, con ofertas de trabajo en varios despachos grandes. Pero lo que realmente quiero es regresar a Oaxaca y abrir una oficina de servicios legales para mi comunidad, para la gente que nunca ha tenido acceso a un abogado, que acepta la injusticia porque cree que no hay alternativa. Roberto la miró y en sus ojos vio el mismo fuego que él había tenido, la misma determinación, la misma fe en que la educación y la justicia podían transformar vidas. Lucía, dijo, sacando una tarjeta de su bolsillo, quiero que me llames mañana. Industrias Fermín está expandiendo su programa de servicios legales a zonas rurales. Necesitamos abogados valientes y comprometidos que quieran servir a sus comunidades. Creo que tú serías perfecta para dirigir nuestra oficina en Oaxaca. El rostro de Lucía se iluminó con una alegría que Roberto reconocía muy bien. Era la alegría de ver un sueño imposible volverse repentinamente posible. La emoción de saber que alguien creía en ti cuando todos los demás dudaban. Esa noche, mientras Roberto conducía de regreso a su departamento, pensó en el largo camino que había recorrido, desde el cuarto pequeño en la Agrícola Oriental hasta convertirse en consejero general de una de las empresas más importantes de México, desde ser el becario que hacía café hasta ser el mentor que abría puertas para otros, desde enfrentar la burla de compañeros privilegiados hasta ser invitado a la Suprema Corte de Justicia. Pero lo que más lo llenaba de orgullo no eran los títulos o el reconocimiento, era saber que había mantenido su integridad, que nunca había olvidado de dónde venía, que había usado sus oportunidades no solo para avanzar, sino para ayudar a otros a hacer lo mismo. Era saber que en algún lugar Lucía Ramírez estaba comenzando su propio viaje, lista para hacer para su comunidad lo que la licenciada Cantú y don Fermín habían sido para él. El ciclo continuaba como debía ser, y mientras hubiera jóvenes dispuestos a trabajar duro, a mantener su integridad, a luchar por la justicia incluso cuando todos los demás se hubieran rendido, México tendría esperanza. 3 meses después, Roberto recibió una llamada de Lucía. La oficina de servicios legales en Oaxaca ya había manejado su primer caso importante, la defensa de una comunidad indígena contra una empresa minera que intentaba apropiarse de sus tierras mediante documentos falsificados. El caso había sido complejo, había requerido noches sin dormir y una investigación exhaustiva, pero Lucía había perseverado y había ganado. ¿Sabe qué fue lo más gratificante, licenciado?, le dijo Lucía por teléfono, su voz vibrando de emoción. Cuando les dije a los ancianos de la comunidad que habíamos ganado, uno de ellos me tomó las manos y me dijo, estudiar fue la mejor decisión que tomaste, mija. Regresaste para salvarnos a todos. En ese momento supe que todo había valido la pena. Roberto sonrió, sintiendo lágrimas en sus ojos. Bienvenida al club, Lucía. Ese sentimiento nunca desaparece, y es lo que hace que todo este trabajo valga la pena. Colgó el teléfono y miró por la ventana de su oficina. La Ciudad de México se extendía hasta el horizonte. Millones de personas, cada una con sus propias historias, sus propias luchas, sus propias esperanzas. Y en algún lugar de esa vasta metrópoli había otro joven estudiante despertándose antes
antes del amanecer, preparándose para otro día de estudio y trabajo, preguntándose si sus esfuerzos lo llevarían a algún lado. Roberto pensó en ese joven desconocido y en su corazón hizo una promesa silenciosa. Mientras él tuviera la capacidad de hacerlo, seguiría creando oportunidades, seguiría abriendo puertas, seguiría demostrando que la educación, la integridad y el trabajo duro podían transformar vidas, porque eso era lo que alguien había hecho por él, y eso era lo que él haría por otros hasta el final de sus días. La historia del becario que había enfrentado un caso imposible y había ganado no terminaba con su propia victoria. Se multiplicaba en cada vida que tocaba, en cada joven al que mentoreaba, en cada persona a la que ayudaba a obtener justicia. Y mientras ese ciclo continuara, mientras hubiera quienes creyeran en el poder transformador de la educación y la justicia, habría esperanza no solo para individuos, sino para todo México. Roberto Mendoza había comenzado su viaje como un joven de escasos recursos, con nada más que su educación y su determinación. Ahora era un pilar de su profesión, un mentor para cientos de jóvenes, un defensor de los que no tenían voz. Pero en su corazón nunca dejó de ser ese becario humilde que creía, contra todo pronóstico, que el mundo podía ser un lugar más justo. Y esa creencia, más que cualquier victoria en el tribunal, más que cualquier título o reconocimiento, era su verdadero legado.